Parque Temático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Voz de Neo 1825. Estamos. Hola, ¿qué tal? Y bueno, el tema de las jubilaciones, el tema de la seguridad social, lógicamente tiene que estar presente. Posiblemente tengamos que hablar todas las semanas del tema de la seguridad social porque son muchísimos los problemas que tienen los jubilados y demás beneficiarios de la seguridad social. Se conoció ahora nuevos datos sobre la canasta del jubilado, bueno, más de 21.000 pesos. Sabemos que prácticamente el 70% de los jubilados están muy lejos de poder llegar a fin de mes con esa canasta. Por eso nos pareció muy pertinente hoy convocar a Gabriel de Bedia, que es fiscal de la Seguridad Social, para, bueno, actualizarnos un poco de cuál es el estado en que está, por lo menos en materia judicial, todos los temas que se están procesando en la justicia. Gracias por compartir este diálogo con nosotros. El gusto es mío, encantado de compartir el espacio. Bueno, son muchísimos los temas, arranquemos por uno. Bueno, recientemente ha habido pronunciamientos de jueces de primera instancia, pero también de Cámara, diciendo de que el cambio de fórmula de la movilidad hacia adelante no hay ningún problema que se haga, pero que, como se hizo en forma retroactiva, ahí hay un perjuicio para los jubilados. Sí, es inconstitucional, exactamente, así lo ha dicho la Sala 3, hay algún juez también, el 9, que ha dicho lo mismo, y yo en varios dictámenes, en distintos casos, he dicho que es inconstitucional legislar hacia atrás. La retroactividad en el campo de la seguridad social es imposible porque la Constitución Nacional protege el derecho adquirido y en este caso la ley 26.417, que era la ley de reajuste por movilidad promulgada en el año 2008, es el que prevé o preveía, ¿no?, los índices que debían aplicarse en el caso anterior, en el semestre posterior. Y es decir, que de junio a diciembre se tuvo que haber devengado y se devengó el índice que debió aplicarse en el primer semestre de este año. En el marzo. En el marzo, exactamente, en marzo. Con lo cual, ahí falla y arranca mal la aplicación. Ahora, ese tema, porque ANSES apeló, ¿se tiene que pronunciar la Corte? Si la ANSES recurre, primero es primera instancia, va a la Cámara, obviamente, que fue el caso que estamos hablando, y después el recurso ante la Corte, sí. O sea que hay que esperar que se pronuncie la Corte. Hay que esperar que se pronuncie la Corte. Ahora, ahí viene el otro tema. La ANSES ha apelado toda una serie de juicios con sentencia favorable de Cámara en relación al famoso tema de la actualización de los sueldos que se toman como referencia, famoso caso Elif. Sí. Muy bien. O sea, hay jubilados que tienen fallo de segunda instancia, pero como la ANSES apeló, están en la Corte. Es muy discutible en el campo del derecho, y se ha discutido mucho, si se puede o no renunciar a los recursos de apelación. En principio, el sentido común indica que si hay una jurisprudencia reiterada de Corte, jurisprudencia reiterada de la Cámara, no debiera llegarse a la instancia máxima. Hubo un caso, recordarás, que estaba Diego Bocio en ese momento como director ejecutivo de ANSES, en el que se compromete a Argentina a no recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos discutían, ¿puede renunciar la ANSES a recurrir? Y algunos decían que esa renuncia no debiera tener efectos, pero a mí me parece, sin perjuicio que alguien pueda opinar distinto, que la razonabilidad es lo que debe guiar toda la conducta de los magistrados, junto a la prudencia. Claro, pero entonces acá en este caso, teniendo en cuenta que estamos hablando de gente de tercera edad,
La Corte... reconocida por la misma Corte como Sí. personas de vulnerabilidad estructural y de protección especial. La Y Corte bueno, ¿y lo por qué no se reconoce. pronuncia la Corte? Y Y debiera, pasan meses por eso, y años si y no se pronuncia y la gente está ahí pendiente y muchos bueno, Aparte, sí. fallecen sin poder, teniendo fallo de segunda instancia, sin cobrar la sentencia y sin que la Corte Y se pronuncie. lo que estás planteando es muy importante porque la judicatura en el campo de la seguridad social debiera ser una justicia tutelar y de acompañamiento. Y no alcanza solo a un juez de primera instancia y la Cámara. Cuando la Corte resuelve temas de la seguridad social, lo debe hacer guiado bajo esta premisa que debe ser el ABC del derecho tutelar ¿Y jurisdiccional. por qué no se aplican? Y bueno, y ahí aparece el problema. Mirá qué grave la situación cuando los juicios de seguridad social se rigen en materia procesal por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Eso de una gravedad inusitada. En el año 95 se sanciona la ley de solidaridad previsional, la ley 24.463, que cambia el procedimiento. Antes, ante una decisión del ANSES, se interponía un recurso de apelación directo a la Cámara. En el año 95, primero con esta ley de mal denominada solidaridad previsional, primero se crea una instancia que es la primera instancia. Segundo, se usa el proceso ordinario, que son todos esos juicios largos que fueron diseñados en el Código Procesal Civil y Comercial para juicios civiles y comerciales. Esto es un disparate y una aberración jurídica. ¿Por qué? Porque Eso fue en la época de Cavallo. De Cavallo. Y hasta el día de hoy los juicios se rigen por ese carril. ¿Y qué es lo grave de esto? Yo lo veo muy grave. El derecho procesal es un derecho instrumental que debe depender de la naturaleza del derecho de fondo. A cualquier ciudadano no le puede parecer descabellado, que debe parecer algo aberrante, que cómo se va a guiar el procedimiento exactamente igual a un proceso que fue diseñado para un juicio que es civil, incumplimiento contractual, o un juicio comercial en materia, imaginemos, de cualquier situación comercial. Claro, esto tiene carácter alimentario. Que las cuestiones de carácter alimentario, tuitivo, de una persona reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un sector poblacional del último o penúltimo quintal y que debiera tener una protección especial. Esto debieran ser muy rápidos, los procesos deben ser voluntarios, hay que reformar el procedimiento de la seguridad social y no llegar a una instancia tan suprema, dilatoria que incluso es más caro para el Estado Nacional. Sí, pero con lo que se ahorra de pagar los juicios. Claro, hacen la diferencia. pero está sosteniendo toda una estructura. Sí, entiendo. Y está violando, esto viola, mira, la Convención Americana de los Derechos Humanos establece una garantía y un derecho fundamental que es el plazo razonable. Los procesos judiciales deben tener un plazo razonable. Y lo ha dicho a la misma Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los juicios previsionales no cumplen este mandato constitucional, porque la Convención Americana de los Derechos Humanos es un instrumento jerarquizado por la Constitución Nacional. Y Argentina se comprometió ante el concierto de las naciones mundiales a cumplir el mandato de plazo razonable. ¿Qué significa? Que si los juicios se dilatan, todas las autoridades argentinas, entre las cuales están las judiciales, deben asumir una responsabilidad internacional. El artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica dice que si un país no cumple con algunas de las pautas que se comprometió en el tratado, acá a resolver en plazo razonable, a la tutela judicial efectiva, si no lo cumple, tiene que asumir una responsabilidad internacional. Y dice, autoridades estatales de todo tipo, incluidos los magistrados. Ahora, Deveria, se dice que ahora el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a dar créditos a las provincias. Y hay muchos, inclusive el defensor de la tercera edad dice, no, el Fondo de Garantía debería servir justamente para hacer frente a las contingencias de la seguridad social, por ejemplo, el pago de sentencias, bueno, ese tipo de Sí, cuestiones. en realidad debiera ser, me parece a mí, hacia futuro siempre.
Sí. Porque con gastos corrientes debiera pagarse absolutamente todo lo que es cotidiano hoy, y el espíritu y la idea del Fondo de Garantía de ¿Pero qué podría pagar el Fondo de Garantía? ¿Sentencias? De última, sí. Y bueno, de última. pero en lugar de pagar sentencias se va a destinar ese dinero Claro. a Pero compensar el fondo, a las provincias claro, pero por la baja de la coparticipación. No, me parece un error, pero también es un error en principio pagar sentencias con el fondo. ¿Y qué habría? Porque el fondo es un fondo, primero es un fondo anticíclico, que es un fondo de reserva que funciona de protección para el sistema previsional hacia futuro, ante una situación desfavorable de la economía por alguna cuestión crítica internacional o nacional. Recordemos internacional la crisis del este asiático. Entiendo. Ante una situación tiene que haber un fondo anticíclico de reserva que permita con qué pagar el día de mañana en calidad y cantidad las prestaciones. Por lo tanto, esto funciona exactamente igual a cuando hablamos de la reserva del Estado. No, eso lo entiendo, pero por otro lado el gobierno de este año bajó... No, se autorizó, sí, claro, sí. se rebajaron las contribuciones patronales que van al ANSES. Sí. Entonces el ANSES ahora está recaudando menos por contribuciones patronales. Otro error. Es otro error. Entonces desfinancia o coloca en una situación más débil al ANSES para hacer frente... Claro. Y el ANSES tiene un pasivo muy fuerte. Otro error. Entonces sale a buscar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que encima le presta la plata a las provincias. Denaturalizando el fondo, sí, sí. Su naturaleza, su intención, su finalidad, su propósito. Y me parece peligroso también porque, justamente, que es el análisis que vos hacés, si yo utilizo lo excepcional, lo que me va a garantizar el día de mañana poder cumplir, lo uso para estos gastos corrientes, algo me está diciendo que... Sí, es un ahorro para como una persona, el ahorro para una contingencia. Claro, pero algo me está diciendo que, a ver, lo que se usaba para pagar hoy gastos corrientes se está usando para otra cosa y así sucesivamente. Y me parece un grave error. Un error. Tenemos que ir cerrando. Sí. ¿Qué mensaje usted le daría a los oyentes, a los televidentes que nos están viendo y escuchando respecto de la seguridad social en la Argentina? En un minuto. La seguridad social la construimos entre todos los ciudadanos. Debe ser guiada por la justicia social, la solidaridad, la inclusión y la redistribución del ingreso. La seguridad social es la herramienta que tiene un Estado nacional para redistribuir la riqueza. ¿Hoy se está cumpliendo con eso? No me da la sensación que estemos pasando por el mejor momento de cumplimiento de justicia social, desde la seguridad social, por múltiples acontecimientos. Fiscal, muchísimas gracias. Ha sido, bueno, este diálogo con el fiscal de la Seguridad Social, Gabriel de Bedia. Bueno, estamos en un momento muy, pero muy crítico. Viene ahora en septiembre un aumento de las jubilaciones, lamentablemente va a ser insuficiente, porque cuando uno hace el cálculo, en septiembre va a haber un incremento anual del 19,2%, septiembre contra septiembre del año pasado, y sabemos que la inflación ya está en el orden del 32-33%. Es una pérdida muy fuerte de más de 10 puntos en el ingreso real de los jubilados, de las pensiones no contributivas, de la pensión universal al adulto mayor, de la UH y también de las asignaciones familiares. En total, 17 millones de personas han tenido, lamentablemente, este año una caída de más de 10 puntos en el ingreso real. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Voz de Neo 1825. Estamos.